El Monitor Global de Emprendimiento, también llamado GEM, del 2023 y 2024, ya está aquí y hoy vamos a analizarlo con dos expertas en el tema. Acompáñenos. Si eres el callado de tus amigos porque no sabes de lo que están hablando, no dejes para mañana lo que puedes saber now. Hola con todos, estamos nuevamente aquí en el estudio de Forbes Ecuador, en el podcast de Forbes Ecuador, y hoy nos acompañan María Luisa Granda, y es la decana de la SPAE, la Escuela de Negocios de la SPOL en Guayaquil, y Adriana Maya, profesora e investigadora de la SPAE, para traernos una reactivación, diría yo, de un estudio que era muy valorado, que es muy valorado aquí en el país, el estudio del emprendimiento, el GEM 2024. 2023-2024. Un estudio que se venía haciendo con cada año, recuerdo yo, y por temas de la pandemia y otros que ya no íbamos a conversar, se suspendió, pero vuelve. Está aquí nuevamente para compartir con nuestra audiencia, con los emprendedores, con los empresarios. María Luisa, Adriana, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Pedro. ¿Qué pasó? Empecemos por este paréntesis que se abrió en la realización del GEM. ¿Fue por la pandemia? ¿Por qué más? ¿Y cómo les va? ¿Cómo viene ahora este estudio? Bienvenidas. Muchas gracias. Como comentábamos antes, el GEM se levantó el año pasado, el 2023, y pues realmente es un consorcio a nivel global. Uh-huh. Existen en este momento 49 países que han participado. Normalmente cada año van rotando los países, ¿no? En Ecuador, SPAE empezó en el año 2004. Entonces, para nosotros este GEM es muy especial porque estamos cumpliendo 20 años de haber lanzado el estudio en Ecuador. Justamente debido a la pandemia y algunos otros factores que se han visto en los últimos años, pues recién pudimos planificarlo el 2022 y realizarlo el año 2023, que es el estudio que estamos lanzando hoy. ¿Qué resultados trae este estudio? Yo recuerdo años atrás, más o menos, si la memoria no me falla, se hablaba de que alrededor de 2 de cada 3 ecuatorianos estaban por emprender, querían emprender, que el emprendimiento ocurría sobre todo por necesidad en lugar de oportunidad. ¿Qué ha cambiado desde el 2019 acá y qué resultados tenemos? Bueno, dentro de las cosas que ha cambiado, desde el 2019 cambió un poquito la metodología, porque anteriormente solo habían unas motivaciones muy limitadas que nos podía ayudar a entender por qué los emprendedores se veían inclinados a emprender, ¿verdad? Ahora ya no son 2 de cada 10 ecuatorianos, ahora estamos hablando más o menos 3.3 millones de ecuatorianos que están emprendiendo. De los casi 18 millones. Exactamente. ¿Por qué? Porque dentro de los índices que el estudio levanta, que es la actividad emprendedora temprana, que se la denomina TEA, tenemos que el indicador es 32.65%, en comparación al año 2019, que era 36.20%, lo cual nos indica que ha disminuido un poco debido a todos estos problemas que ha tenido un poquito no solamente Ecuador, sino la región en general. Sí. Hay ciertos vaivenes que están como que fuera de control a la final y esto entonces ha impactado. Entonces me decía 32.65% es la TEA, que es la actividad emprendedora temprana, que son las personas que están y tratando de iniciar un negocio, ¿no? Hay un proceso emprendedor dentro del marco del proyecto como tal. ¿Y sigue siendo más por necesidad que por oportunidad? Sigue siendo más porque la escasez del empleo, pero ahí es interesante. ¿Por qué? Porque actualmente hay otras motivaciones como es hacer la diferencia, marcar la diferencia, ¿verdad? En el mundo, que viene asociado mucho con tener un impacto más a nivel social, un impacto también a nivel ambiental, y también otra motivación es por seguir una tradición familiar, y ya estamos hablando que se ven motivados por mantener un legado, por dar una continuación a empresas familiares. Entonces son dos motivaciones que desde el 2019 ya había, ¿verdad? Pero vemos que esto se está manteniendo y nos puede dar ciertos insights ahí. ¿Cuáles son esos insights? Por ejemplo, también analizando, vemos que las personas que tienen, o los emprendedores que tienen esa motivación de hacer esa diferencia en el mundo, son más propensos a generar más plazas de empleo.
Y eso es lo que se busca, que el empleo en verdad, que el emprendimiento en verdad tenga ese impacto, desarrolle las economías. En cambio, si comenzamos ya a tratar de hilar fino, las personas que están motivadas porque el empleo es escaso, ¿verdad? No tienen no buscan ese impacto de generar empleo, no buscan ese impacto de crecimiento, no buscan ese impacto de que sus productos o servicios tengan un mayor alcance. Luisa, ¿cómo mira usted al ecosistema emprendedor ecuatoriano con estos resultados que estamos conversando en este momento, con los cambios que se han dado, cambios tecnológicos sobre todo a raíz de la pandemia? ¿Cómo definiría usted al ecosistema emprendedor hoy en el 2024? Justamente reforzando en la línea de lo que decía Adriana, vemos emprendedores más jóvenes y eso es lo que marca la diferencia en cuál es su motivación. Hoy en día esta generación de emprendedores quiere trascender, quiere hacer otro tipo de impactos más allá de generar obviamente una ganancia a nivel económico, más allá de generar empleos, se preocupa por su ambiente, se preocupa por su comunidad. Y eso es algo muy bueno. Creo que eso puede generar muchas sinergias también desde los organismos que están para apoyar el ecosistema, porque ya el beneficio no es solamente para un nuevo negocio, ya el beneficio puede tener otros elementos de derrame hacia la comunidad, como le digo, el ambiente, y esto pues es algo que lo vemos de forma muy favorable. ¿Desde qué edad, digamos, se puede establecer una edad desde la que la ecuatoriana está emprendiendo? El estudio recoge información desde los 18 años, de 18 a 65. Chicos, digamos, terminados el colegio, están emprendiendo. Muy jóvenes, igual sí vemos el factor de educación, el impacto que tiene la educación de la persona en cuanto al desempeño que tiene el negocio, con algunas otras variables que determinan también el éxito. La posibilidad de ese negocio de ir más allá de los 3 años, de ir más allá de los 5 años. Pasar el valle de la muerte que le dicen, ¿no es cierto? Exactamente, y eso está correlacionado justamente con la educación, ¿no? Entonces, hay algunas tendencias interesantes que estamos viendo, que estamos encontrando, que sí nos han llamado la atención y que creemos que pueden trasladarse a política pública y, como te digo, desde el ecosistema a un apoyo mucho más focalizado, por ejemplo, hacia emprendedoras mujeres o a emprendedores que están orientados hacia algún objetivo de desarrollo sostenible en particular, en alianza con alguna ONG que tenga ese tipo de intereses o de causas similares. El tema también que vimos que a mí por lo menos me llamó mucho la atención es el de la importancia de la adopción tecnológica. Eso es algo que antes tal vez no se había estado midiendo en GEM y que en este momento sí resalta como un factor que marca la diferencia en la posibilidad de éxito de un emprendimiento. El GEM es el Global Entrepreneurship Monitor, es el concepto que está a escala global, ¿no? Digamos, donde se mide. Usted, María Luisa, nos acaba de decir el tema de las políticas públicas. Sí existe todavía esa brecha, ¿no? Digamos, academia, sector público, empresa privada, el famoso triángulo que funciona en ocasiones, en otras como que se desalinea. ¿Qué está pasando ahí? La famosa... Es un tema de fondo, sí, ¿no? La hélice. La hélice que le la dicen. triple hélice, que de hecho hoy, bueno, se habla de la cuádruple hélice, de la quíntuple. A mí me gusta la cuádruple en lo personal, porque involucra a la sociedad civil. Pero efectivamente es algo... ¿Está girando esa hélice? ¿O está... Mira, justamente nosotros trabajamos mucho como universidad en abrir nuestras capacidades hacia el sector privado, empresarial, industrial, en colaborar con el gobierno local, con el gobierno nacional, porque creemos en el potencial que tiene esa articulación. Pero vemos que aún nos cuesta desde donde estamos. Y en ese proceso cada uno de estos actores tiene un rol. Nosotros sabemos que tenemos un rol de generar conocimiento, de poder proveer talento, y para eso tenemos que escuchar. Entonces, creo que en ese sentido, desde la SPOL sí hemos hecho un buen ejercicio de cambiarnos ese chip, porque somos una universidad tradicionalmente de ingenierías, tenemos la Escuela de Negocios que ya este año cumple 41 años, pero
nuestro rol en buena parte es hacer ese vínculo con el sector empresarial y poder decirle a toda la comunidad SPOL, esto es lo que necesitamos, desde la investigación, el desarrollo, la transferencia tecnológica y obviamente el talento, ¿no? ¿En dónde están emprendiendo los ecuatorianos, las ecuatorianas? Hablábamos ya un poco de la edad, hablaba del tema de la aplicación o el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, la digitalización que la vivimos cada día con más intensidad. ¿En qué actividades, en qué áreas están emprendiendo? No sé si es que se dice algo de esto en el estudio. Sí, o sea, lamentablemente esto no ha cambiado mucho. Seguimos enfocándonos con más del 50% de los emprendedores que están dentro de la TEA en el sector del comercio. Le sigue también de ahí el sector de las manufacturas. Entonces todavía no le hemos dado como que la vuelta, ¿no?, a esto. Se espera que, como dijo María Luisa, que esta adopción de la tecnología, que sí se vio que Ecuador tuvo la necesidad de adoptar esas tecnologías en sus modelos de negocio para responder ante la crisis, pero en relación a lo que es América Latina y el Caribe, todavía nos estamos quedando atrás. Por ejemplo, Brasil respondió mucho más rápido, ¿no? Panamá también. Entonces, pero ya de alguna manera la pandemia trajo, quiero verlo de una manera positiva, porque claro, ha hecho que esto se acelere, ¿no? Entonces, pero sí, tenemos esos sectores que siguen siendo la parte del comercio. Lo que hay que pensar es cómo le hacemos esa reingeniería para hacer un comercio que se potencialice con las tecnologías, para que no sea lo mismo de siempre de comprar, vender, sino darle un valor agregado. De hecho, en este mismo estudio, en estos mismos micrófonos, hemos recibido a emprendedores del mundo fintech, del mundo, bueno, en general del mundo tech, pero también emprendedores en temas de sostenibilidad, en temas ambientales. Y bueno, se nota, ¿no?, esta personalidad que tiene el emprendedor, de que primero que están un poco locos, yo les sé decir con todo el cariño, porque tienen unas ideas que uno dice cómo la van a ejecutar y lo logran. Y esto que usted también decía, María Luisa, hace un momento, esto de impactar en la sociedad. ¿Qué les decimos? ¿Qué les pueden decir a los emprendedores que nos están escuchando, que nos están mirando? ¿Qué consejos les podemos dar a ellos? Digamos, luego de 20 años del GEM, estos nuevos resultados de los que estamos conversando hoy, ¿qué se les puede decir? ¿Cómo seguir animando? Tal vez no a los emprendedores, pero a los chicos colegiales que están por graduarse o que ven a un emprendedor que se convierte en su referente. ¿Qué les puede decir a ellos? Creo que lo más importante es empoderarnos de estas problemáticas sociales y ambientales. Iniciar este proceso de emprendedor es duro, pero lleva tiempo, lleva un desarrollo y una construcción de un capital social. Y ese capital social es el que les va a permitir y nos permite accesar a recursos, ¿verdad? Diferentes tipos de recursos, ya sea en términos de capital humano, ya sea en términos de financiamiento. Y eso no se hace de la noche a la mañana. María Luisa enfatizó la parte de la educación. Entonces, dependiendo de a qué tipo de nivel de educación logramos accesar, también nuestro capital social se va a ver limitado. Por eso creo que debemos de trabajar mucho para que los emprendedores de las áreas urbanas y las áreas rurales, que se ve muy marcada la diferencia, ¿verdad? La ruralidad le estamos debiendo mucho todavía. Entonces ellos no tienen la capacidad de tener esa construcción de ese capital social, ¿verdad? Entonces que ellos busquen esos role models, esos modelos a seguir, ¿verdad? Y si acentuamos más la diferenciación de género entre hombres y mujeres, vemos que las mujeres tienen inclusive mayor dificultad, porque hay menos mujeres que están tomando tal vez la batuta para mostrar oigan, sí se puede, ¿no? Entonces creo que es de irlo construyendo paso a paso, de ir perdiendo el miedo. También muchas veces dentro del estudio hay una percepción acerca de tenemos las capacidades o nos percibimos con las suficientes capacidades. A veces el emprendedor se percibe con más capacidades, no de las que tiene, sino que
podría llegarse a ver que no son tan humildes, sino que pensamos que no sabemos toda la receta y es un mundo duro, ¿no? Mantener los pies en la tierra. Exactamente. Y en esto de lo que es viabilizar las propuestas de valor de problemas sociales y ambientales, es más duro, porque es más duro cuantificar financieramente que, oye, mira, lo que tú estás haciendo va a lograr disminuir emisiones de CO2 y eso es parte de tu propuesta de valor. Y eso es algo que todavía no hay mucha formación en términos de finanzas verdes y cosas así. Entonces hay mucho que seguir avanzando y trabajando, y tienen que ayudar, buscar ampliar sus redes, el networking, buscar las universidades y todo el ecosistema, porque solo no es posible. ¿Hay alguna edad para emprender? Yo he leído que sabemos que se puede emprender, no hay edad, digamos, ¿no? No existe una. Realmente, cuando tú preguntabas qué les pueden decir, yo decía, no les puedo decir nada porque yo los admiro y porque yo creo que ellos tienen un poder único y que pueden fracasar, pero siempre se vuelven a levantar y vuelven a emprender, y eso es algo que más bien yo puedo aprender mucho. Pero retomando lo que decía Adriana, nosotros tenemos en la universidad, y tal vez esto es parte de una invitación, el Centro de Emprendimiento de Innovación de la SPOL y 3Lab cumplió el año pasado también 20 años ya, y estamos próximos a ampliar las capacidades en un distrito de innovación que va a estar en Las Peñas, en el barrio Las Peñas, donde la SPOL tiene su campus antiguo emblemático, y vamos a tener ahí pues toda una gama de servicios, un portafolio renovado de servicios para apoyar al emprendedor dinámico, que es algo que sí, hoy en día se ve mucho más en las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque está basado en conocimiento, está basado en tecnología, pero a pesar de esto, tú ves que hay un rango de edades muy variado, muy jóvenes, gente de nuestra edad, gente mayor a nosotros, que quiere emprender, que tiene buenas ideas, que tiene contactos y que busca los recursos para poder sacar adelante su idea. ¿Qué otros datos tiene el estudio? No sé, por ejemplo, si es que se ha medido cómo está el Ecuador frente a otros países de la región, datos igual internos, hablábamos de mujeres en comparación a hombres, de edades, ¿qué otros datos podemos mencionar? Ok, dentro del estudio se analiza el entorno, ¿no? El entorno tenemos diferentes dimensiones que vamos evaluando: el apoyo financiero, las políticas gubernamentales, programas gubernamentales, tenemos todo ese acceso a recursos y con eso se saca un índice que se lo llama NESI, ¿no? Entonces, en ese índice disminuimos. Este año, o sea, el estudio reporta 3.9 en comparación al 2019, que era de 4.2, ¿verdad? 4.2 millones de... No, 4.2 en una escala de 10. Pero América Latina en general no llega a los 5 puntos. Ya. El país que más avanzado está dentro de la región es Chile. Si no me equivoco, más o menos es un 4.66, que vemos que Chile tiene 30 años más de progreso que nosotros en el ecosistema. Tiene un ecosistema más maduro, exacto, y tiene un 4.66. Entonces, la región en sí no está muy madura. O sea, el experto percibe que todavía hay muchas trabas para el emprendedor, ¿verdad? Y ahí lo que a nosotros como academia nos preocupa es que dentro de ahora, el 2019, una fortaleza era la educación superior y la educación formal, pero ya este año eso ya no salió como una fortaleza. Entonces eso sí es algo de ver qué estamos haciendo, qué nos queda por hacer. Claro, o sea, culpa, sí, digamos. entonces las fortalezas que salen del entorno sigue siendo las normas sociales en cuanto a que se percibe el emprendedor o se percibe el emprendimiento como una carrera profesional a seguir, ¿no? Entonces eso de ahí, ¿no? Ahí también se analizó, lo que decía María Luisa un poco, es la actividad emprendedora de las mujeres. Entonces se ve que hay una deficiencia hacia el acceso de las mujeres por estos servicios. Entonces, y ahí también tenemos esa brecha de género, y hubo un bloque en cuanto a que se midió
cómo el emprendedor está adoptando o está incluyendo todo lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, el impacto social y ambiental, y más se inclina en este momento por adoptar prácticas más orientadas a cosas sociales, no tanto ambientales, está más en la parte social. Eso es algo importante en cuanto al entorno. María Luisa, no sé, ¿qué otros datos nos podemos compartirles a nuestra audiencia? Justamente pensaba en uno de los énfasis que vi ahí en las conclusiones que tienen que ver con el autoempleo y cómo esto también se debe a la crisis económica, social, política que enfrentamos, que es muy severa. Entonces, tenemos un contexto donde hay mucha gente que está migrando, donde hay mucha gente que está buscando emprender más por necesidad, y ese tipo de emprendimiento, la correlación que tiene con respecto a desempeño o con respecto a potencial de creación de nuevos empleos o incluso del dinamismo de esos negocios es muy bajo. Entonces tenemos un entorno que nos favorece un emprendimiento más sostenible, más dinámico, que transforme nuestras capacidades y agregue valor, como mencionaba Adriana. Eso es algo muy preocupante y que ahí pues realmente desde el gobierno pensar en políticas públicas que impulsen emprendimientos con mayor complejidad y que fortalezcan este tipo de negocios para poderlos sacar adelante, ¿verdad? Darles una vida de largo plazo. Claro, pensar, solucionar problemas, ¿no? Esa es la lógica que tienen, la filosofía que tiene el emprendedor. Enamorarse del problema para dar una solución. ¿A dónde o cómo creen que evolucione el ecosistema emprendedor de aquí al 2030, por ejemplo? En Ecuador estaremos ya más digitalizados, funcionará mejor esta hélice de la que hablábamos hace unos minutos, tendremos mejores políticas públicas, no sé, ¿se animan a dar un pronóstico o más bien esperamos hacer algo más? Yo creo que hay algo que sí podríamos apostar, que es el impacto que está teniendo la inteligencia artificial hoy. En general, toda la cuarta revolución industrial, que son las nuevas tecnologías, y que realmente sí se ha visto un ajuste, una adopción un poco obligatoria, forzada, acelerada de los negocios para poder sobrevivir. Adaptarse e incorporar la famosa inteligencia artificial, ¿no? Exacto. Y creo que en la medida en que podamos, desde la universidad, por ejemplo, dar impulso al uso de estas herramientas en la educación, en el emprendimiento y en todos los ámbitos de nuestras vidas. En realidad es algo que es innegable, que se viene, que ya está y que va a marcar tendencias importantes en lo que es el desarrollo de estos emprendimientos, ¿no? Por lo demás, pues sí es muy difícil tener la bola de cristal y decir qué va a pasar. Lo que yo me atrevería a decir es que si queremos conseguir un ecosistema más maduro, es que a nivel de política pública, aunque tenemos la ley de emprendimiento e innovación que se lanzó no hace más de 2 años, es entender que no se puede tratar de la misma manera al emprendedor, al emprendimiento tradicional, como al emprendimiento de base tecnológico, como a la emprendedora mujer, como al emprendedor que se está en la ruralidad. Cada uno de ellos tiene diferentes necesidades, tiene contextos específicos. Nosotros estamos involucrados en investigaciones que tienen que ver con bioemprendimientos, agroecología, y uno se da cuenta que en esos contextos hay unos vacíos institucionales muy grandes. Entonces, es necesario que a nivel de política pública, en verdad, cojamos el estudio y los diferentes estudios para tratar de entender específicamente cuáles son esas necesidades. Me preguntaste acerca específicamente de estos nuevos emprendedores que vienen con este chip. Están motivados por hacer la diferencia en el mundo, pero nuevamente, tangibilizar sus propuestas de valor es complicado.
conseguir fondeo también para ellos va a ser aún más complicado porque necesitan prototipar más, testear más. Y en este momento tenemos a nuestros emprendedores tratando de vivir o tratando de subsistir de diferentes champions. O sea, tratan de conseguir un pequeño fondo, en fondo, en lugar de dedicarse a la creación, están desgastándose mucho en esa parte de subsistencia. ¿Por qué? Porque no tenemos, a diferencia de Chile, que tienes un Corfo que te subsidia mucho los fondos. Chile tiene una dependencia muy grande del sector público para sus startups. Y hasta el día de hoy no ha logrado que el sector privado también se involucre. Exactamente. Pero sus startups están fondeándose por medio del sector público. Pero en cambio, exacto. Pero en cambio nuestros emprendedores no. Y el desafío ya de ser un emprendedor con impacto, con propósito, es que es más difícil tangibilizarlo, cuantificarlo. Y eso es un desafío y hay que entender eso. Y creo que es importante el llamado a la acción de construir estas políticas públicas, porque de alguna manera esos emprendedores están cogiendo la batuta de resolver sus problemas, de sus comunidades, como decía María Luisa. Porque el gobierno no lo puede hacer, ningún gobierno lo puede hacer, no solamente en Ecuador. Entonces, pero hay que ser empáticos y ponernos a trabajar todos, porque es un mundo de colores, hay muchos matices. Adriana, tú mencionas el tema del sector, el apoyo público en Chile. Acá pasa lo contrario, no sé si pasa lo contrario, pero hay organizaciones privadas, digamos, que participan o que apoyan a los emprendedores. ¿Es suficiente o falta lo que tú acabas de mencionar, el tema de políticas públicas? Lo que pasa es que lo que hay, y ahí me atrevería a decir que en Quito se concentran mucho las más grandes Venture Capital. Exacto. Pero las Venture Capital fondea ya cuando el emprendedor es capaz de cierta manera de probar que ya ha logrado comercializado algo. Y yo también. Exactamente. Y a lo que también me refiero es en las fases iniciales. En las fases iniciales, donde está prototipando, donde le toca en verdad construir algo funcional y no sacar algo muy sencillo y luego se da cuenta que no le funcionó y trató de meter todos sus fondos y fracasó. Es porque no tienen todas las herramientas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque un emprendedor que quiere hacer polvos de frijoles, por ejemplo, para construir aminoácidos. No hay unos molinos de testeo a escalas que te permitan, ¿no? En Guayaquil alguna vez escuché que trataron de pedirle a una molinera y la molinera le dijo, ya, puedes, te alquilo, pero necesitas moler no sé cuántas toneladas. Eso no es accesible para un emprendedor. Y necesitamos tener prototipos que logren validar esa diferenciación para tener productos también innovadores. Y eso es lo que nos está faltando, ¿no? Ver bien ese proceso emprendedor. Creo que nosotros también desde el Centro de Emprendimiento e Innovación del SPOL estamos viendo qué nos falta integrar para lograr proveer estos productos y servicios. Porque es un viaje que vas a necesitar diferentes cosas, no lo mismo. Claro que sí. Bueno, hay muchísimo tema, mucha tarea todavía para el sector, para el ecosistema emprendedor. Adriana, María Luisa, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo de nuestro podcast y esperamos tenerles nuevamente por acá para medir estos nuevos avances que estoy seguro que están por llegar. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Si eres el callado de tus amigos porque no sabes de lo que están hablando, no dejes para mañana lo que puedes saber now.